Vamos a saludar al economista Juan Valerdi. Con mucho gusto. Es alguien que, dicho sea paso, además de ser un amigo de la casa, el querido Juan Valerdi, además es alguien que estuvo investigando, tiene un recorrido de ser un observador de lo que se presenta como paraísos fiscales, que en realidad son guaridas fiscales. A propósito de las revelaciones de los Pandora Papers, que están teniendo muchas repercusiones en la región, y dicho sea de paso, es en la región, digo Sudamérica, digo Latinoamérica fundamentalmente, donde los personajes más importantes en términos políticos aparecen. Por caso en Brasil, para dar solamente un ejemplo, aparece en el Panamá, en el Pandora Papers, aparece Guedes, Paulo Guedes, el ministro de Fazenda, lo que sería un ministro de Economía, y además aparece Roberto Campos Neto, que es el presidente del Banco Central, ni más ni menos. El ministro de Economía y el presidente del Banco Central, ambos dos en Brasil aparecen en los Pandora Papers, como para entender el nivel de repercusión que está teniendo esto. Querido Juan, muy buenos días, ¿cómo estás? Buen día, Daniel, buen día, Gillo. Bien, te vamos a pedir que hables cerca del micrófono, por favor, así te podemos escuchar, y los oyentes también pueden tomar contacto con vos. ¿Cómo te trata esta mañana, Juan? ¿Bien? Bien, ¿me escuchan bien? Sí, te escuchamos bien. Bueno, ¿qué análisis estás haciendo de las revelaciones del Pandora Paper, Juan? Mira, lo mismo que dije para los Panama Papers. No hay que festejar pensando que esto le va a pegar en el corazón al sistema de guaridas fiscales, a las redes de guaridas fiscales, sino que es una pelea entre bandas para tomar el control de esa torta, de la torta de guita que manejan las guaridas fiscales, de las cuales 2/3 son guita que viene de las multinacionales y casualmente nunca aparecen en las filtraciones, excepto en la única que yo considero filtración verdadera. Las demás las considero todas operaciones, que la única verdadera fue los LuxLeaks o filtraciones de Luxemburgo, que la hizo un pibe que por eso se comió un juicio y tuvo casi que ir a la cárcel, tuvo una condena en suspenso. Las demás no son filtraciones, son operaciones de una banda que está luchando contra otra banda, una parte del sector financiero de Estados Unidos tratando de sacarse encima al sector financiero de Estados Unidos aliado con Inglaterra y a Inglaterra en la lucha por la porción de la torta de guaridas fiscales, y Panamá y Bahamas son ese nexo entre los viejos financistas de Estados Unidos e Inglaterra, y los nuevos les están tratando de sacar la torta, y Estados Unidos está tratando de correr a Inglaterra para vivir de rentas, como hizo Inglaterra por varias décadas después de dejar de ser potencia. ¿Vos ves entonces una cuestión de reacomodamiento de carácter geopolítico, Juan? Sí, incluso te diría de interna entre financistas de Estados Unidos y de la alianza entre Estados Unidos e Inglaterra desde el punto de vista financiero de las guaridas. No tengo duda que es así. Esto es como cuando cae una banda de narcotraficantes. Vos podés pensar que el Ministerio de Seguridad o la policía están haciendo un gran trabajo, o que hay otra banda que ya arregló y que los mandó al frente a los otros, ¿no? Y en este caso, ¿cuáles serían las facciones en tensión en el mercado financiero internacional, Juan? Bueno, como te digo, hay una facción moderna, digamos, que no necesita ya ni los mecanismos anticuados de lo que es el hub de Panamá, Bahamas y todo eso, ni tampoco disimular que la guita fluye a Estados Unidos sin ningún tipo de problema, y que todo lo que se mueve, o una parte muy importante de lo que se mueve en las guaridas, termina yendo a Wall Street. Lo que están tratando es de que una parte menor o cada vez menor fluya a Londres, como suele ser el caso, ¿no? Bien, ¿y la Argentina, qué interpretación haces que la Argentina esté tercera en ese ranking, detrás de casualmente Inglaterra y Rusia, teniendo en cuenta que el tamaño de su economía? La Argentina es una economía, a ver, no digo cada vez más chica, pero se está achicando con respecto al resto de los países mencionados. Sí, pero la Argentina, más allá de las coyunturas, es un país relevante en el concierto mundial. Tiene tecnología nuclear, ha tenido tecnología espacial, que Menem se encargó de desmantelar, presionado probablemente por el tío Sam. Tiene un montón de cosas que hacen que no sea un país irrelevante más. Entonces, como te decía antes, esto es una lucha de facciones, y las filtraciones
nunca queda claro de dónde salieron, ni tampoco queda claro cómo elige el consorcio ISIG a sus colaboradores locales de cada país. Entonces, una vez que está montada la opereta, digamos, que no quiere decir que todo eso sea absolutamente inútil, lo que sí sería inútil es pensar que esto se está depurando en la red de guaridas fiscales, que es no un accidente sino algo funcional. Una vez que está montada la opereta, vos podés también operar para dañar políticamente a las clases políticas de los países en los que te interesa generar un vacío. Lo mismo que hizo el Lavallato, lo mismo que hizo los Cuadernos, que es nuestra versión berreta. Entonces, que haya varios países latinoamericanos tocados por esto me hace pensar también que alguien del tío Sam está aprovechando para generar un vacío en la clase política, porque acá tanto le pegan al macrismo como le pegan al kirchnerismo, y también le pegan obviamente en Perú, le pegan a los brasileños que mencionaste vos. Entonces van generando son todos corruptos y la plata de los impuestos se va a toda corrupción, para que las clases medias metan presión y digan: no pedimos que las multinacionales paguen los impuestos, pedimos que nosotros tampoco paguemos impuestos para sostener a los corruptos. Eso es lo que quieren instalar, y eso genera un fomento, digamos, de no meterle presión a las multinacionales para que paguen impuestos. Adrián. Sí, Juan, ¿qué tal? Buen día. Mira, dos cosas en relación a esto que están mencionando, dos dudas. Una, vos decías, esto no va a cambiar ni una matriz, en tal caso ya la matriz ya va cambiando hace tiempo a partir de nuevos paradigmas de flujo de lavado o de flujo de divisas que tienen epicentro en Londres o en algunas plazas de Estados Unidos. ¿Podés profundizar eso, digamos, qué capitales y en tal caso qué incentivos están recibiendo estos capitales para ir hacia los países centrales, que sería revertir un proceso que se hizo hace 20, 25, 30 años atrás, cuando nacieron y se estimularon las empresas offshore o las operaciones offshore? En realidad la triangulación offshore fuerte empezó cuando empezó la tributación nacional fuerte. Eso es después de la Revolución Francesa. Pero cuando realmente tomó fuerza descontrolada y exponencial fue desde los desregulaciones de los años 70, y especialmente cuando se cae la Unión Soviética, y entonces ya la amenaza, digamos, del comunismo se termina de desaparecer y las multinacionales ya no tienen más miedo del comunismo y por ende no necesitan soportar y solventar al estado de bienestar. Eso hace que en los 90 esto pegue un boom monstruoso y que las multinacionales que antes no pagaban en los países del hemisferio sur ahora no pagan en ningún país del mundo, ni en Europa, ni en Estados Unidos, en ningún lado, y lo que hacen es tapar esos agujeros con deuda. Le compran, digamos, bonos al tío Sam, los bonos del Tesoro, o a la Argentina o al país que sea, y tapan los agujeros fiscales que ellos dejaron con fuga, evasión e ilusión, con deuda. Ahora, yo no digo que esto no está Perdón, para dejar claro ese punto, vos lo que decís es, compran inmunidad fiscal comprando deuda de países que necesitan colocar deuda. ¿Ese sería el mecanismo? En realidad, el orden de causalidad es al revés. Dicen, no pagan un carajo de impuestos porque están asesorados por grandes firmas de auditoría mundial, porque tienen toda la entente legal en su favor, y al no pagar impuestos y fugar capitales generan agujeros, tanto en las cuentas fiscales, que después vienen los ajustes que conocemos, siempre, y también generan problemas de divisas. Ambas cosas son resueltas dándole guita de préstamo, de deuda. O sea, lo que hacían los estados en los 70 con países de América Latina, lo hacen ahora las empresas con los estados. Exactamente, solo que potenciado. Eso está cada vez más fuerte, digamos, y ya se acabó el disimulo. Eso es lo que ha cambiado mucho. Entonces, en la nueva forma de manejarse de las redes de guardias fiscales, de estos que están generando las filtraciones, es, por un lado, generar la amenaza de decir, ojo, que hay muchas filtraciones, y así que vení, asesorate bien con nosotros que somos el futuro, y dejá de trabajar con esos desprolijos McDonald's pedorros de financieros como era Mossack Fonseca o como los estudios que están saltando en esta filtración. Lo que dejan claro es que son tipos que no tienen niveles de seguridad y demás, y que tenés que ir con el peso pesado, digamos, del lavado y de la fuga de capital y demás. Esos nuevos protagonistas, de paso, también van generando condiciones que tienen que ver con no ponerle cascabel al gato, como desde el 2008 la OCDE y el G20, que son los clubes de países ricos, le dieron una lavadita de caras a todo el sistema de guaridas, pero de ninguna manera lo combatieron, sino que lo que cambiaron es la forma en que se reparte los cientos de miles de millones de dólares que se mueven ahí, ¿no? Dani.
Juan, te agradecemos mucho el contacto con nosotros. Un abrazo muy grande, gracias. Un abrazo inmenso, hasta la próxima. Chau. Hasta la próxima. 9:38 fue Juan Valerdi analizando